Hola gente de Opina Libre, mi nombre es Miguel y estoy con mi compañera Zaira y con mi otra compañera Elena. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? No, pues muy bien, aquí estamos haciendo un recorrido, traemos información muy interesante. ¿Cómo ves, Zaira? Sí, nos encontramos aquí en el Panteón de Oriente, el cual les vamos a hablar un poquito sobre el tema. Así es, y Elena trae información muy antigua de hace ya unos cientos de añitos. Pues así es, se dice que este panteón lo elaboró el gobernador de Durango en 1835 por Francisco Bustamante, que era nuestro gobernador. En ese entonces también empieza la elaboración Francisco García, quien fue el que construyó todas sus obras. Y el día 2 de noviembre de 1845 se inaugura el panteón con una misa y una procesión que duró toda la calle. Pues interesante, ¿no, Zaira? Toda esa información que nos está manejando Elena. Ya tiene 190, ¿qué dijimos ahorita? 191. 91 años. 91 años, la sacamos la cuenta y ya son casi 200 años. De hecho, se dice que es el centro del corazón de aquí, de nuestro hermoso estado de Durango, este panteón, muy famoso también. De antemano sabemos que hay muchos panteones, pero pues este es uno de los más importantes. Así es, ya que contamos con tumbas pues ya muy antiguas con una arquitectura impresionante. Pero vamos a pasar al tema de Día de Muertos. ¿Tú, Zaira, celebras el Día de Muertos? Sí, claro. Bueno, yo vengo del Mezquital y allá lo celebramos con música, flores. Vamos a visitarlos a nuestras familias, las cuales partieron y dejaron el mundo de los vivos. Entonces, no sé ustedes cómo lo celebran aquí. ¿Tú? Pues bueno, yo creo en varios lugares lo celebran de diferentes maneras. Hay en algunos poblados donde según lo celebran se les llama la fiesta del hueso. Entonces así lo celebran. Yo creo ya muchos ahorita ya están preparándose con sus romerías porque pues de hecho es uno de los panteones aquí más visitados y pues yo creo ya están preparándose en sus altares de muertos también, que cada uno tiene pues su tradición, ¿verdad? Entonces, sí, yo también lo celebro con la romería. A mí me gusta venir mucho a disfrutar de la romería después de pasar al panteón a visitar a los seres que ya partieron. Y también, como dice Elena, yo sí soy de poner el altarcito así pequeñito, aunque sea significativo nada más, pero sí, así se celebra. Y vámonos a lo que es una película que trata sobre este tema del Día de Muertos, que la sacó Disney con permiso y estudios de aquí de México, ¿verdad? Okay. Que es ¿cuál es la película? La de Coco. La de Coco. Sí, muy bonita película. ¿Sí la han visto? Sí. Pues habla sobre todo esto, ¿no? De que no olvidemos a los seres que ya partieron, y hay una trama ahí muy interesante sobre que le agarraron como que odio a un pariente y están por a punto de olvidarlo porque la única persona que lo recuerda pues es Coco precisamente, ¿verdad? Y pues ya Coco ya anda como que en sus últimos achaques y pues es muy interesante porque en una película que pues es normalmente para niños, nos explican toda esta bonita tradición sobre cómo es el camino del cempasúchil, de los altares, de las historias, y todo eso es muy interesante. Sí, muy bonito. Pues más que nada nos hace ver, y recordar que no debemos de olvidar a nuestros queridos que ya están descansando, más que nada, ¿verdad? De todo lo que debe llevar el altar y que cada uno tiene su significado. Y pues el final es muy conmovedor, sí, nos saca, bueno, al menos en lo personal sí me saca unas lagrimitas ahí de cocodrilillo y pues está muy interesante estas historias, ¿no? Sí, sin duda. Pero vámonos a una entrevista con nuestra compañera Kelly que va a estar muy interesante. Así que vamos, acompáñenos. Gracias, compañeros, y el día de hoy tenemos un invitado especial. Aquí contamos con el señor Aram Herrera, guía del Museo de Arte Funerario. Buenas noches. Muchas gracias, bienvenido. Gracias. El cual nos va a platicar un poco sobre la historia del Panteón de Oriente. ¿Qué nos puede platicar acerca del Panteón de Oriente? El Panteón surge ante las leyes de reforma del presidente Benito Juárez. Él establece las leyes de reforma para el año de 1857, lo cual deriva
la guerra conocida como la Guerra de los 3 años, Guerra de Reforma. ¿Por qué? Porque es cuando le quita los privilegios a la Iglesia Católica. Antes estos espacios eran conocidos como camposantos y estos eran dentro de las iglesias o en el atrio de las iglesias, lo cual representaba un costo económico. Aquí en la ciudad de Durango encontramos la iglesia de Santa Ana. Esta iglesia mucha gente la llama el Panteón de los Ricos. ¿Por qué? Porque en aquellos años la sepultura era sumamente costosa. Cuando se dan estas leyes de reforma de Juárez, se aperturan los panteones civiles, sin importar si fuésemos ricos o si fuésemos pobres, porque antes a la gente pobre era sepultada a las orillas de la ciudad. Si bien les iba, podían comprar un ataúd, pero si no, estos eran envueltos en petates. Por eso la frase se petateó, que se utiliza mucho a la hora de la muerte. Se apertura el panteón para el año de 1864, aquí en la ciudad de Durango. Pero se da el crecimiento periódicamente. Originalmente eran 14 hectáreas que contaba el Panteón Civil de Durango y posteriormente Juan Bautista de Olegaray, que fue el primer administrador, compra otras 14 hectáreas. Es decir, donde hoy estamos, el panteón mide 28 hectáreas en su totalidad. Es enorme este panteón. Órale, qué padre, ¿eh? Yo no me sabía esa historia. También, ¿qué nos puedes contar acerca de las leyendas de aquí del panteón? ¿Cuáles son las más populares? Mira, como parte del folclore que tenemos nosotros como mexicanos, pues están las leyendas. Aquí en la ciudad de Durango somos un centro de la ciudad muy pequeño, si te fijas. Entonces, todas estas leyendas, todas estas pláticas se corrían de voz en voz y se iban haciendo leyendas. El profesor Manuel Lozoya Cigarroa escribe las leyendas del Panteón de Durango. Entre ellas destaca el Rosario de las Ánimas, La Apuesta, la de Cuca Mía. Escritores como Leonardo Santana, también guía de nuestro museo, escriben leyendas como la de Juanito, que es la de Juan Contreras, que es una tumba que la gente viene mucho a visitar a este panteón y pues forman parte de nuestro folclore como mexicanos las leyendas. ¡Oh, qué padre! ¿Qué me puedes platicar un poco más acerca de esas creencias, de esas culturas, de cómo de se las les... tumbas, Ajá. todo eso? Mira, hay que entender que en estos espacios toda esta representación simbólica de las tumbas, cada elemento floral que tú encuentras en las tumbas, en los ángeles, todo va a tener un pensamiento y un porqué. Hay una justificación para a la hora de realizar la arquitectura dentro de las tumbas. Este tipo de espacios pues es este reflejo de cómo nosotros perpetuamos la memoria de nuestro difunto. ¿Por qué como mexicanos tenemos a la muerte tan arraigada? Porque llega el 2 de noviembre, nos disfrazamos de catrinas, catrines. Sí. Guadalupe Posada nos regala esta imagen de la catrina, pero también hay gente que hace culto a la muerte. Encontramos también que los mexicanos, si vemos panteones de otros lados, no sé, Estados Unidos, vemos tumbas muy llanas y simples y aquí vemos toda la alegoría que hay alrededor de las tumbas. Pero hay que entender que esto es más cómo nosotros los vivos perpetuamos la memoria de los muertos. Es decir, esto es más simbólico para nosotros que para los que descansan en ella. Es esta visión que tenemos en torno a la muerte. Mírale, qué padre. ¿Qué tips nos puedes dar para esta gente que va a venir el 2 de noviembre a visitar a sus seres queridos? Primero que nada, felicitar a la gente que todavía recuerda a sus difuntos, que no hay que olvidarlo, realmente hay que, aunque ya no estén físicamente, en el recuerdo seguir perpetuando su memoria. Primero hay que entender que cuando viene uno a estos espacios, a estos panteones, es como cuando vas a una casa ajena, muestras respeto, muestras amabilidad, hay que entender que esta es la casa de ellos, es donde descansan ellos, entonces hay que ser sumamente respetuoso, no llevarnos nada del panteón, también no sentarnos, recargarnos, ni apoyarnos en las tumbas, porque como te digo, es un panteón del siglo XIX, imagina la fragilidad de las estructuras que hay aquí en el panteón. Claro que sí. ¿Qué horarios se estarán manejando? Mira, el acceso del panteón va a ser de 8 de la mañana a 6 de la tarde para visita general y tenemos recorridos por parte del museo. 6 de la tarde el recorrido que tenemos de historia, a las 7:30 tenemos el recorrido de leyendas y luces, es un recorrido guiado por el panteón con actores que van a estar actuando las leyendas dentro del panteón. Además tenemos los recorridos de medianoche de 12 a 1 de la mañana dentro de este espacio. También creo que tengo entendido que va a haber una misa, ¿no? Algo así. Tenemos la misa el día 1 y 2 de noviembre, la misa que se realiza todos los años, la capilla que vemos al fondo.
Esta capilla, antes se realizaban las misas de exequias, hoy únicamente son misas del 10 de mayo y 1 y 2 de noviembre precisamente. Entonces los invitamos a que vengan y conozcan más del Panteón de Oriente, y por nosotros muchas gracias por la participación. Estamos que nos brindaste. para servirles a la gente, darles la bienvenida cuando vengan a este lugar, y pues agradecemos el espacio y estamos para servirles. Muy amable por darnos tu tiempo. Gracias. Gracias. Pues muy buena entrevista de la compañera Kelly. ¿Cómo ves, Zaira? La verdad que sí, es muy interesante. Aquí tenemos un monumento que es de Benigno Montoya. Entonces, pues hay varias historias que nos cuentan aquí. Cuéntales un poquito más. Pues sí, así como pueden ver, el Panteón de Oriente cuenta con varias leyendas. Algunas de ellas está como, por ejemplo, la mujer que sale del Panteón de Oriente para visitar los templos. ¿Tú sabes de algo, Miguel? No tan famosas, pero sí he tenido la oportunidad de platicar con los guardias, y en estas temporadas dicen que se alteran, ¿verdad? Ellos así lo dicen, que se alteran y que les están tocando las puertas en la noche, y ya yo les digo, no se asustan, no, ya estamos acostumbrados. Entonces, pero sí hay muchas leyendas en torno a este panteón, pues ya con cuántos años cuenta que cuántas historias no puede haber aquí, y luego pues es un panteón. Sí, la verdad que sí. Y como festejan desde el día 2 de noviembre, pero también se nos está pasando que desde el día 1 empiezan a visitar, por ejemplo, a los niños que acaban de fallecer, los fallecidos, los bebés, ¿verdad? Así, los angelitos. Se les dice, exactamente, ¿cómo ven? No, pues está muy interesante y es un mundo. Si nos vamos a otra región, lo celebran de una forma, incluso aquí en versión estatal, cualquier ranchito hay diferentes formas de celebrarlo. Aquí en Durango pues es muy famosa la romería, las visitas al panteón nocturno, había el señor que gritaba de vámonos al panteón y que nos asustaba en el centro. Entonces pues son una forma de celebrar y de acordarnos de nuestros seres queridos en estas fechas tan melancólicas y tan de alguna forma espirituales también de alguna forma. Sí, la verdad que sí. Y pues ya se nos está acabando el tiempo, así que pues hay que despedirnos. A ver, compañeras, avíntense las redes sociales. Pues no nos dejen de visitar, ya que estamos en las páginas en YouTube, en Instagram y en Facebook también tenemos, sí. Facebook. Nos encuentran en YouTube como Fénix Digital, en Facebook e Instagram como Instituto Libertad Durango. ¿Algo que nos quieras decir? Pues que nos sigan para que sigan el programa, les brindamos buena información. Y nos vemos hasta la próxima, que tengan una excelente fiestas del Día de Muertos.